La primera unidad son conceptos fundamentales. Los sistemas de unidades, vamos a ver algunos de los conceptos. ¿Qué es medir? Bueno, cuando nosotros medimos algo, comparamos alguna propiedad con un patrón determinado. Por ejemplo, si ustedes ven a dos personas, dicen, este mide más que Juan mide más que Pedro. ¿Por qué? Porque le están comparando el tamaño de Juan. Y si hay otro más alto, pues dicen, hay otro que mide más, Luis mide más que Pedro y mide más que Juan. Pero sin embargo sería muy difícil hacer mediciones subjetivas porque pues todos tenemos medidas diferentes. Por lo tanto se busca un patrón determinado. Entonces, como patrón determinado tenemos pues metros, tenemos kilogramos, son ejemplos de patrones determinados. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a medir? Pues vamos a medir una dimensión. Si nosotros estamos viendo una caja, vamos a ver que esa caja puede ser más pequeña en función de longitud, puede estar más pesada o menos pesada. Todo esto, o si nosotros estamos utilizando algo que es muy subjetivo como es el tiempo, pues también decimos esto tiene más una hora más o una hora menos, entonces es la dimensión que nosotros queremos medir. Ahora, para poder medir nosotros necesitamos un sistema fundamental de unidades. Anteriormente existía un sistema que se llamaba MKS y CGS para el sistema internacional, donde eran metro, kilogramo y segundo y centímetro, gramo, segundo. En la actualidad solo se considera el sistema internacional como base metro, kilogramo, segundo. Y tenemos otro sistema que es el sistema inglés, que fue un sistema que precisamente nació en Inglaterra, pero en la actualidad ya los ingleses tienen muchos años que no lo utilizan y los únicos que lo utilizan es en Estados Unidos, el sistema inglés. Ahora nosotros tenemos dimensiones básicas o fundamentales. Una de ellas es la masa. La masa nos representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo. La longitud es una dimensión que nos representa el largo que presenta un objeto. Sabemos que hay varias dimensiones, puede ser largo, ancho o altura, pero en realidad nos representa lo largo de esa magnitud. ¿Sabe qué, maestra? Mire, para que no gaste tanto su voz. Y ahí nada más sale el microfonito hasta yo lo conecto. O sea, póngaselo. Sí. Y ya usted ya no tiene que andar gritando. Ok, vamos a dar una pausa para cortar. Vamos a comenzar desde el principio. Ahí va. Espérenme. Dimensiones básicas o fundamentales. Dentro de las dimensiones básicas o fundamentales tenemos la masa. ¿Qué es la masa? Pues cantidad de materia contenida en un cuerpo. La longitud, el largo que presenta un objeto. Bueno, aquí con largo pues estamos hablando de una dimensión que puede ser largo, ancho, alto. Tiempo, es una dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. La cantidad de sustancia. Aquí comparamos con el número de entidades elementales presentes. ¿Sí? Eso nos representaría la cantidad de sustancia. Intensidad luminosa. Permite evaluar cuánta parte del flujo luminoso de una fuente luminosa puntiforme se propaga en una determinada dirección. La intensidad eléctrica es la cantidad de electricidad o energía eléctrica que circula por un circuito en una unidad de tiempo. Temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, objeto o ambiente. Ángulo
Proporción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto. Ángulo entre planos equivale al ángulo formado por dos vectores normales a esos puntos. Cada una de estas magnitudes fundamentales tienen sus unidades básicas en los diferentes sistemas internacionales que tenemos de unidades. En la unidad básica para la longitud es el metro. En el sistema internacional, para el sistema inglés, es el pie. La unidad para la masa tenemos que la unidad básica en el sistema internacional es el kilogramo y en el sistema inglés es la libra masa. El tiempo, la unidad básica es el segundo en ambos sistemas. La intensidad de corriente en ambos sistemas es el ampere. La temperatura termodinámica, la unidad básica es el grado Kelvin en el sistema internacional y en el sistema inglés es el grado Rankine. La intensidad luminosa, la unidad básica en el sistema internacional es la candela. En el sistema inglés es la misma unidad. El ángulo, la unidad básica es el radián en ambos sistemas. Lo mismo que el ángulo entre planos es el estereoradián en ambos sistemas. El mol. Cantidad de sustancia. El mol. Sí, Espera. Se me escapó el mol. sí. Ok. No, pues ahorita lo corregimos. Espera Sí. tantito. Vamos a dar una chancita. Bueno, su primer tarea va a ser una investigación con respecto a las unidades patrón que son para el kilogramo, metro y segundo. Son los que nos sirven de comparación, kilogramo, metro y segundo, pero existen unos patrones determinados y ustedes van a hacer la consulta de lo que significa cada uno de ellos. La fecha de entrega va a ser el miércoles 16 de septiembre del 2020. Enseguida tenemos unidades derivadas. Las unidades que resultan de la combinación de dos o más unidades fundamentales se denominan unidades derivadas. Tenemos varias de ellas. Una de ellas es densidad. La densidad es la razón entre la masa de un cuerpo y su volumen. La masa es una unidad fundamental, el volumen es una unidad derivada, ya que representa la interacción de tres dimensiones. La fórmula para la densidad es igual a masa entre volumen. Las unidades en el sistema internacional para la densidad son kilogramos, que es la unidad de masa, entre metro cúbico, que es la unidad de volumen. Y para el sistema inglés es la libra masa dividida entre el pie cúbico. Enseguida se presenta un ejemplo para que vean ustedes cómo se relacionan ambas unidades y cómo determinaríamos la densidad. Dice, ¿cuál es la densidad de un trozo de metal cuya masa es 500 gramos que ocupa un volumen de 30 centímetros cúbicos? Esa sería nuestra fórmula, densidad igual a masa entre volumen. Nosotros debemos de ser consistentes con las unidades que utilizamos. Ya mencionamos que la unidad en el sistema internacional de masa es el kilogramo. Entonces vamos a hacer la conversión de esos 500 gramos a kilogramos. Para eso utilizamos el análisis dimensional. Un kilogramo equivale a 1000 gramos, por lo tanto
la masa de 500 gramos va a equivaler a 0.5 kilogramos. En el caso del volumen, la unidad de volumen es el metro cúbico. El volumen que tenemos son 30 centímetros cúbicos. Un metro cúbico es 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos, que equivaldrían los 30 centímetros cúbicos a 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. De acuerdo a esto, la densidad que resulta de la división de 0.5 kilogramos entre 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sería de 16.666.6666 kilogramos por metro cúbico. Este valor nos parece demasiado grande. Vamos a hacer una nota con respecto a eso. En casos prácticos se utiliza como unidad de densidad kilogramos por decímetro cúbico o kilogramos sobre centímetro cúbico, que serían equivalentes a kilogramo por litro o kilogramo por mililitro. Dado que el metro cúbico es una unidad de volumen muy grande, también es práctico utilizar las unidades de gramo por centímetro cúbico, recordando que un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Otra de las magnitudes derivadas es la fuerza, porque es la combinación de masa, que es una unidad fundamental, y aceleración, que es una unidad derivada. La fuerza, si ustedes recuerdan un poquito lo que es la segunda ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa y la aceleración. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar el factor de la gravedad, que es Gc. Y nos queda que fuerza es igual a masa por aceleración entre Gc. Gc es la relación que hay entre un newton y su equivalente, que es kilogramo metro por segundo cuadrado en el sistema MKS. Ya les había mencionado que nosotros tenemos también el sistema CGS, que aunque no se utiliza mucho, la unidad en el sistema CGS para la fuerza es la dina. Entonces Gc ahí que está como gramo centímetro entre segundo cuadrado es dina. Otras de las magnitudes derivadas tenemos el volumen. Decimos el volumen porque es una magnitud derivada porque nos representa las tres dimensiones, que sería L por L por L. Por eso sus unidades son cúbicas. El volumen nos representa el espacio que ocupa una determinada cantidad de materia. Por eso hablamos de unidades cúbicas. En el sistema internacional sería metro cúbico, en el sistema inglés sería pie cúbico. Peso. Peso es, normalmente lo representamos con la letra W por weight. Es una cantidad variable y es la medida de la fuerza de atracción gravitacional entre la masa de un cuerpo y la masa de un cuerpo y la masa del planeta o satélite en el cual se pesa. Se mide por medio de un dinamómetro, instrumento para medir fuerza. Su unidad para el sistema internacional es el newton, o sea, peso es equivalente a fuerza. Aplicando el postulado de la segunda ley de Newton, obtenemos la ecuación que nos relaciona la masa y el peso de un objeto con respecto a la gravedad. W es igual a m por g entre Gc. Ejemplo práctico número 2. Si en el laboratorio, donde la aceleración local de la gravedad es 9.81 metros por segundo cuadrado, existe cierto objeto cuyo peso se midió con un dinamómetro y se obtuvo que es 19.62 newtons, inciso A. ¿Cuál es la magnitud de su masa? Inciso B. ¿Su masa tendrá alguna variación significativa en la Luna? Inciso C.
Su peso cambiará en la Luna si la gravedad promedio de la Luna es de 1.62 metros por segundo cuadrado. Para el inciso A, W es M por G entre GC. Esa sería nuestra fórmula de peso. Para despejar masa, masa sería W por GC entre G. El valor de GC en el sistema internacional es igual a 1, porque un newton equivale a 1 kilogramo metro por segundo cuadrado. Entonces la masa sería 19.62 newtons por 1, que sería kilogramo metro entre newton segundo cuadrado, entre el valor de la gravedad, que sería 9.81 metros por segundo cuadrado, y eso nos da en total una masa de 2 kilogramos. En el caso del inciso B, la masa nos representa la cantidad de materia contenida en el cuerpo. Esa nunca va a cambiar. Entonces, la masa del objeto no tendrá variación significativa en la Luna. Para el inciso C, el peso va a cambiar en la Luna, ya que la gravedad de la Luna es mucho menor si se compara con respecto a la gravedad de la Tierra en ese punto. Por lo tanto, al sustituir en la fórmula, encontramos que masa es igual a W por GC entre G. Como la gravedad de la Luna es 1.62 metros por segundo cuadrado, nos da como resultado una masa de 10.2592 kilogramos. Está ahí, bueno, me dijo tontito, que me dio tos. ¿Está bien, maestra? Sí. Otra magnitud derivada es el volumen específico. El volumen específico es la relación que existe entre el volumen del cuerpo y la masa ocupada. Es posible calcularlo obteniendo la inversa de la densidad. Si nosotros analizamos sus fórmulas, nos damos cuenta que el volumen es volumen entre masa, a la inversa de la densidad, que es masa entre volumen. Ahí tenemos nosotros que el volumen específico, las unidades serían metros cúbicos por kilogramo, pero prácticamente tenemos centímetros cúbicos por gramo o pies cúbicos por libra masa en el sistema inglés. Ahora, es muy común utilizar un concepto que se denomina densidad relativa. La densidad relativa es la relación que existe entre la densidad de una sustancia específica con respecto a la densidad de otra sustancia de referencia. Densidad relativa, densidad de la sustancia entre densidad de referencia. Ahora, la sustancia que se emplea como referencia con mayor frecuencia para la densidad relativa para sólidos y líquidos es el agua a 4 grados centígrados, ya que la densidad del agua a esa temperatura es de 1 gramo por centímetro cúbico, o es igual también a 1000 kilogramos por metro cúbico, o es también igual a 62.37 libras masa por pie cúbico.